Génesis capítulo 27, versículos del 1 en adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedándose sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí». Y él le dijo: «He aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera». Aquí vemos a Isaac. Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Ambos hijos no eran especialmente la gloria de su padre, sino que ambos eran personas que tenían grandes dificultades en su vida para poder vivir delante de Dios y tener como cosa importante en su vida aquellas cosas que Dios les daba. Aquí vemos al viejo Isaac, ya entrado en años. Tenía 147 años cuando llamó a Esaú. Esaú no estaba muy preocupado por la bendición que el padre tenía para él. Tal era su preocupación que un tiempo antes había concedido a su hermano su primogenitura. Fue el padre el que llamó a Esaú para poder bendecirle y que heredase la bendición que él había heredado de su padre. Yo digo, un hombre viejo, ya no veía, entrado en años, ¿cómo no concederle ese deseo? ¿Cómo no salir a la caza a buscar una liebre o algún otro animal? Porque a Isaac le gustaba comer y le gustaba comer esas cosas. ¿Quién no le concedería a un viejo como a Isaac el placer de poder disfrutar de una comida que a él le agradaba? No solo tenía que cazarla, sino que tenía que guisársela. Haz el guiso como a mí me gusta. Toda la Biblia tiene su razón de ser. Toda la Biblia no está puesto por capricho. Aquí vemos a Esaú. Vamos a analizar un poco su vida, la vida de Esaú esta mañana. Esaú era un hombre que no le importaba mucho ni su primogenitura ni la herencia que iba a recibir. Solo se preocupó de ella el día que la perdió. Cuando se la concedió a su hermano vendiéndosela por un plato de lentejas. Entonces empezó a darse cuenta de que la bendición que él debía de recibir la iba a recibir su hermano. Entonces ahí comenzó a preocuparse. Hay muchas personas que nunca se le cae la ficha. Utilizo ese término porque lo utilizamos todos los días. Y solo se dan cuenta de que han perdido la bendición de Dios en su vida, no cuando Dios se la ofrece, sino cuando se la han concedido gratuitamente. No tiene ningún valor en su vida y la pierden. Perder la salvación, dejar de ser heredero de Dios, dejar de recibir la gracia de Dios en nuestra vida,
Solo somos conscientes de ello cuando, habiéndola podido tener en nuestra vida, no la tenemos. Porque mientras tanto, ignoramos esa bendición en nosotros. Y el padre le dice al hijo: ¿quieres la bendición? Bueno, pues tráeme primero de esa caza. No quería pollo, quería liebre. Algunos se conforman con... No, quería liebre. O quería algún animal que pudiera cazar. Y envió a su hijo Esaú, no solo con el propósito de que él pudiera satisfacer su deseo, sino que tenía que cocinarle y traérselo para satisfacer sus deseos. Ese es todo concepto de la religión. La religión es lo que el hombre hace para poder ser aceptado por Dios. Esaú iba a recibir la bendición, pero primero tenía que complacer al padre, porque si no complacía al padre, el padre no le iba a dar aquello que merecía, que era la herencia que el padre le da al primogénito. Pero Esaú no era como el padre creía. Esaú no le importaba la primogenitura. Para él no era cosa importante. Y construyó una relación con su padre y con Dios, donde aquello que recibía era como consecuencia de lo que él hacía. Yo miro aquí a Isaac y me desconcierta ver a un hombre como Isaac, que no solo había perdido la vista espiritual, perdón, no solamente había perdido la vista en los ojos, sino que también había perdido la vista espiritual. Unos versículos antes, cuando su esposa Rebeca quedó embarazada, Dios le reveló a Rebeca que en su vientre, en su seno, iba a haber dos naciones, dos hijos iba a tener, y que el mayor iba a servir al menor. Pero el padre era obstinado. A pesar de tener esa revelación que recibió Rebeca de que el menor iba a ejercer autoridad sobre el mayor, él quiso delegar la autoridad en el mayor. Ya empezó mal Isaac, porque no tenía ningún discernimiento en su vida y quería ungir al que Dios no quería ungir. Esaú era un hombre conflictivo en su vida. Para él era más importante un plato de lentejas que comer el pan del cielo todos los días. Para él era más importante satisfacer sus necesidades que la oportunidad que Dios le daba de poder suplir las necesidades de otros a través del llamado de Dios en su vida. Y Isaac quería ungir a Esaú a pesar de lo que era Esaú. Y de nuevo le manda por el camino de la religión. No fue Esaú el que vino a pedir la herencia, fue el padre que se la quiso otorgar, aun sabiendo el padre que el hijo no iba a heredar, sino que iba a ser su hermano. Eso es todo el trabajo que hace la religión en nuestra vida. Dice muchos estudiosos que hay tantas religiones como hombres hay. Cada hombre tiene su propia religión. Y cada hombre quiere religarse con Dios, reconciliarse con Dios. La palabra religar no es una palabra griega, es una palabra latina. Significa, religar es reconciliarse, arreglarse con Dios, tener comunión con Dios. Y la religión no nos lleva a los pies de Cristo. La religión nos lleva a hacer para merecer. Yo voy a traer la caza que a mi padre le gusta, se la voy a cocinar como él quiere, le voy a complacer en sus deseos para que la bendición, que no es por gracia para mí, me la dé a mí. Ahora, Jacob no era mejor que Esaú.
era peor que Esaú. Pero veamos cómo sigue la historia. Versículo 5, Génesis 27:5. Ahora interviene el lado femenino. Y Rebeca estaba oyendo. Tú no sabes ese dicho que dicen que siempre detrás de una puerta hay una mujer. Pues hoy vamos a hablar del asunto. Y entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre. Tú mira el asunto como viene. Yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendeciré en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Aquí vemos una asociación ilícita en camino. Hijo y madre se ponen de acuerdo para engañar al marido. Eso hoy se llama asociación ilícita. Personas que se ponen de acuerdo para delinquir, para hacer lo malo, para engañar a Isaac. Isaac ya no veía, tampoco su discernimiento espiritual le daba para negar su complacencia con Esaú y denostar a Jacob, porque Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Cuando hay conflictos de esta naturaleza en una familia, siempre hay problemas. Cuando un padre ama más a un hijo que a otro y lo muestra y lo manifiesta, y está dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios para darle los favores que no merece, en esa familia se generan disturbios. Si tú estudias la vida de Jacob, Jacob era mucho peor que Esaú. Mucho peor. El modelo de Jacob es el modelo de aquel que quiere ganar la bendición de Dios como sea. Quiere las bendiciones de Dios en su vida, aunque para ello tenga que engañar, mentir, tenga que usar de astucia personal en su vida para poder ser bendecido. Jacob tenía un currículum inaceptable. Él, en mucha medida, actuó mucho peor que su hermano. Yo digo: Dios, ¿cómo tú puedes bendecir a Jacob? Porque la única posibilidad en la que Dios pudiese aceptar ese modus operandi de la vida de Jacob era que el Evangelio se revelara a su vida. Era que la gracia de Dios se manifestara en la vida de Jacob y pudiera cambiar y transformar el corazón de Jacob en un corazón al cual Dios pudiera bendecir. A veces Dios quiere bendecirnos, pero no puede, porque mira nuestro corazón y no hay posibilidad ninguna de bendecir nuestra vida. Dios te ama, sí, te sigue amando, pero no puede bendecir en tu vida aquello que haces. Muchas veces la ausencia de la bendición de Dios en nuestra vida no es por lo que hacemos, porque normalmente tenemos un comportamiento
más apropiado cuando estamos en la presencia de Dios, en la presencia de los hermanos. Eso cauteriza la maldad en nuestra vida, aunque dentro de nuestro corazón podemos seguir siendo malos o peor que malos. Y Dios mira el corazón. Dios quería quebrantar el corazón de Jacob. Dios quería manifestar el evangelio en la vida de Jacob. ¿Para qué? Para hacer de alguien inservible, de alguien engañador, de alguien astuto, de alguien que no cumplía con los requisitos morales de ninguna manera. Jacob era un engañador. Su propio nombre decía quién era. Jacob significa suplantador, engañador. Él ya nació con el propósito de tomar el lugar de su hermano. El problema es que no podía tomar ese lugar por sí mismo. Para lograrlo tenía que engañar a su padre, tenía que engañar a su hermano, tenía que aprovechar las debilidades de su hermano para trepar por encima de él, para hacerse él el heredero, cuando él era un antihéroe absolutamente en su vida. El otro día estaba viendo una película vieja de los años 70, me gusta el cine antiguo, y es un grupo de delincuentes que los meten en una comisaría, y esa comisaría es atacada por unos bandidos porque querían matar a una persona que estaba allí dentro. Entonces los propios delincuentes dentro de la comisaría defienden con más honor que la propia policía las vidas de los que están allí. Uno que no es un héroe se convierte en un héroe. Un antihéroe se convierte en un héroe de verdad. ¿Por qué? Porque tiene conducta moral en su vida, porque sabe, aunque siendo lo que es, sabiendo lo que es capaz de dar de sí lo mejor de sí mismo. Y vencen a estos bandidos y salen victoriosos de aquel lugar. Pero Jacob era eso o peor que eso. Yo digo, Dios, ¿cómo puedes tú bendecir a alguien que es injusto? Alguien que engaña. Alguien que es astuto para suplantar a su hermano. Alguien que está dispuesto a hacer lo que sea para recibir la bendición que no siendo suya, siendo de otro, la anhela él en su corazón. Solo el Evangelio puede hacer posible eso. Solo Dios, quebrantando el corazón de Jacob, hizo posible ese milagro en su vida. Solo una mirada más profunda pudo transformar la vida de Jacob en, siendo un hombre inaceptable moralmente en todas las maneras posibles en su vida, en ser un hombre que Dios acepta y ama. Dios dice de Jacob, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. En realidad esa no es la palabra exacta en la Biblia. Dice odié a Esaú. Yo digo, Señor, ¿cómo permites que Jacob llegase tan lejos en su pecado? Porque Dios quiere a veces financiar nuestro propio fracaso y nos permite cosas en nuestra vida que nos llevan a ese punto en nuestra vida. Dios quiere hacerte fracasar y te financia. Significa que estimula en tu vida que tomes decisiones equivocadas. Porque la única manera de quebrantar tu corazón, la única manera de poder ganarte para el Evangelio, es manifestando lo que tú eres en verdad. Para dejar que Dios haga de ti aquello que Dios pueda hacer de ti. No por tus méritos, no por tu astucia, no por el engaño. Yo no quiero ser Jacob ni ser Esaú. Yo quiero ser aquello que Dios quiere hacer de mí. A veces Dios permite, financia tu propio desastre. Porque esa es la única manera que tiene Dios de librarte de ti mismo. Para que tú puedas ver lo que tú eres.
para que tú puedas conocerte a ti mismo como Dios te conoce. A veces nos miramos en un espejo y solamente el espejo refleja la luz de aquello que somos. Somos lo que vemos. Ahora, tú no eres lo que ves de ti, tú eres lo que tú eres. Y solo el Espíritu Santo puede decirte quién tú eres, en realidad. Solo el Espíritu Santo te puede decir en verdad, traspasar esa coraza de justicia, esa actitud que tenemos en nuestra vida, donde decimos, no, si yo no soy tan malo, mirando al que está a mi alrededor, yo soy un santo. No, tú no eres un santo. Porque no hay ninguno santo, no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo. Dios quiere financiar tu propio fracaso en mucha medida en nuestra vida, porque es la única manera que Dios tiene de quebrantar tu vida. Que tú puedas ver que por ti mismo las expectativas que tienes de ti no son suficientes para llegar a ningún lado. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué te crees que el Señor mandó el Consolador? Mandó al Espíritu Santo cuando Él resucitó de los muertos. ¿Qué lo hizo? ¿Por amistad hacia nosotros? No, porque Él sabe que por nosotros mismos, aun con este evangelio en nuestra boca, confesándolo con nuestros labios y en nuestro corazón, es imposible vivir este evangelio si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios pudo usar a Jacob siendo lo que era? Rompiendo todas las reglas morales, incumpliendo todas las leyes de los mandamientos, haciendo del evangelio lo que quiso. ¿Por qué le llegó a dejar tan lejos? Yo me pregunto por qué Dios a veces deja a las personas llegar tan lejos en su vida. ¿Por qué no les frena antes? Porque a veces es la única manera de llegar Dios a tu vida. Cuando tú ves tu propio fracaso, ves tu propia realidad. Y el fin de ti mismo es el comienzo de una nueva vida. Es el comienzo de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Cuanto más queremos ser lo que queremos ser, cuanto más queremos hacer aquello que queremos hacer, más difícil lo tiene Dios con nosotros. Más trabajo. Más Dios va a estimular en nosotros, no bendecirnos, sino dejarnos en nuestras propias manos, tu vida en tus manos, para que veas tú lo que eres capaz de hacer con ella. Y vea la diferencia cuando Dios toma su vida, tu vida, en sus manos, para hacer de ti algo diferente de lo que es. Amén, hermanos. Toma el vaso de barro roto, toma la pila de barro del montón de barro, el alfarero. Él echó la vasija allí porque ya no servía. Toma de nuevo el barro, lo pone sobre la mesa para moldear con sus manos una nueva vasija, una nueva vida. Se puede parecer a la otra, se podrá parecer a la otra, pero en esencia será completamente diferente a la otra, porque ya es Cristo viviendo en nosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios puede tratar la vida de Jacob? Pues la misma manera en que Dios trata tu vida y la mía. Jacob tuvo que llegar a cruzar el vado de Jacob, que representa la cruz del Calvario. Propósito de Dios de llevarte a ti al fin de ti mismo es para acercarte a la cruz. No un diploma de buen discípulo, no teología para admirarte, no. Para llevarte a la cruz. Algunas veces miramos la cruz y vemos a Jesús allí crucificado. Decimos, gracias Señor por salvarme de mis pecados. Pero lo que tú tienes que ser revelado dentro de ti, que en esa cruz no estaba Jesús solo. Tú estabas ahí también. Porque Él nos llevó a morir con Él en esa cruz. La única manera de poder librarte de tu peor enemigo es llevarte a esa cruz con Él. Yo sé quién es mi peor enemigo. No eres tú.
soy yo. Porque tú no eres el que me haces infeliz a mí. Es que yo no soy capaz de ser feliz contigo. Esa es la verdadera realidad. Tú no haces feliz a tu esposa porque estás esperando que tu esposa te haga feliz a ti. ¡Ay, amigo! ¡Qué egoísta! Esa es una manera muy egoísta de mirar la vida. Trata de hacer feliz la vida de tu esposa sin esperar recibir nada a cambio. Solamente amando. Porque ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Aquel que lo dio todo sin esperar nada a cambio de nuestra vida. Porque no hay nada que tú y yo le podamos dar a Dios. ¿Tú crees que tú le puedes dar algo? No. Hay una cosa que sí Dios te permite que le des. Tus pecados. Porque Él es especialista en perdonar y en limpiar pecados, en quitar la culpa de nuestra vida. Él es especialista en vencer el pecado. No puedes vencer alguna debilidad en tu vida. Algunos ayunan, otros oran, otros van al confesionario de cualquier religión y ahí hacen un acto de humillación. Eso. ¿Qué quieres que te diga? No funciona. Ve delante de Dios. Estimula tu vida personal a que las cosas que no puedes superar por ti mismo, te ayude el Espíritu Santo a superarlas. Porque Él es poderoso cuando vive en nosotros. Amén, hermanos. No vayas con tus lloritos, tus lagrimitas. No te quieras arrepentir por fuerza mayor. Busca que la gracia de Dios te lleve al arrepentimiento en tu vida. Y ahí está Jacob. Había huido de su hermano. Si lees la historia de Jacob y Esaú, es una historia terrible. Las consecuencias de haber tomado la primogenitura a su hermano Esaú provocó que Jacob tuvo que huir de su casa. Provocó un altercado familiar que desconocemos el alcance que tuvo. ¿Te imaginas en un matrimonio el padre quiere bendecir a uno y dejar en stand-by al otro, y la madre quiere bendecir al que estaba en stand-by y dejarlo? El lío se forma. Es el Boca River. Todavía los de Boca no han sanado no. Seguimos. ¿Te imaginas el conflicto familiar? Rebeca advirtió a su hijo después de que oyó de nuevo. Parece que a Rebeca le gustaba estar detrás de las puertas. Cuando veas una puerta, ya sabes. Está una mujer ahí detrás, a ver qué estás haciendo. Y ahí estaba Rebeca, advirtiéndole a su hijo que huyera, porque había escuchado decir a Esaú que estaba esperando que el viejo se muriera para poder clamar venganza. Tú imagínate ese cuadro en una familia. El grado de enfrentamiento, de conflicto que generaría eso. ¿Qué genera? Hay muchos hermanos que no se pueden hablar entre ellos. Yo, gracias a Dios, los hermanos que tengo, tenemos buena relación entre nosotros. No nos pasamos factura, boleta, por cada error de nuestra vida que hemos cometido, sino que tenemos una idea diferente de lo que es la relación entre hermanos. Y no está convertido ninguno más que yo. Imagínate tú a Jacob y Esaú enfrentados, no desde el vientre de su madre, sino ahora enfrentados porque uno suplantó al otro. Uno le robó lo que ya le había dado, se lo robó después. ¿Qué le juró? La muerte. Tú dime qué medicina usarías tú para liberar las vidas de ese enfrentamiento. Tú dime qué religión usarías para poder sanar las vidas de estas dos personas. ¿El confucianismo? ¿Tú usarías el confucianismo? ¿O usarías el islamismo? Yo te voy a decir luego lo que podemos usar para quebrar el corazón de estos dos y poder sanar las vidas de las personas
Y ahí estaba Jacob, en el vado de Jacob. Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Fíjate, Jacob. No perdió el tiempo. Y eso que no había Viagra, imagínate tú. Y pasó el vado de Jabob, perdón, no es Jacob, es Jabob, el vado. El vado es una hendidura sobre la tierra, sobre la cual pasa o ha pasado un lecho de un río. Y ahí fue donde Jacob tuvo la experiencia más importante en su vida. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Esto no es una canción de Maná. Esto es una experiencia vital en la vida de Jacob. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y le has vencido. Yo esta mañana estaba preguntándome, digo: Señor, ¿cómo Jacob te puede vencer a ti y vencer a los hombres? Este impresentable, este inmoral, este engañador, este suplantador. Jacob venció a Dios porque primero fue vencido por Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el varón, el ángel, le preguntó quién era, ¿qué fue lo que dijo Jacob? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Ya no era Esaú. Ya no había posibilidad para el engaño posible. La forma de vencer el Espíritu Santo en nuestra vida es convencernos de pecado. Dios no lucha contra nosotros, Dios nos convence de pecado. Amén, hermanos. Él no lucha contigo. ¿Te imaginas a Dios luchando contigo? Sería como si un niño recién nacido lo subes en un cuadrilátero con un boxeador profesional e intentas que haya una pelea entre los dos. Es una lucha desigual. Dios es Dios, nosotros somos carne. Nosotros no podemos vencer a Dios. Nosotros hemos vencido a Dios porque Él nos ha vencido a nosotros. ¿Cómo venció Jacob a los hombres, a su hermano y a Dios? ¿Cómo le venció? ¿Por la fuerza? ¿Con el engaño? No. Diciendo la verdad. Confesando quién era. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jacob, que es suplantador, engañador. Aceptó la realidad de su vida. Vino a los pies. Ya no a los pies, porque ya venía rengo. Recuerda que todos los príncipes de Dios son rengos. Tienen alguna falla. Porque las expectativas de Dios no están puestas en lo que tú y yo podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Y el rengo, el Mefiboset, aquel que no lo pondrías si no lo sentarías nunca a tu mesa, es llevado a la mesa del rey. Y Dios bendijo a Jacob porque fue vencido por él. ¿Cómo Dios te vence a ti? Cuando tú dejas de ser aquello que quieres ser para ser aquello que Dios quiere hacer de ti. Es el mayor logro que Dios hace en nuestra vida. Es vencernos, no con fuerza, sino con su Espíritu. El Espíritu Santo no necesita de estrategia muscular para quebrantar nuestra alma.
No hace kickboxing o cualquier otra arte marcial. Él no nos arrincona como ¿cómo es el Mayweather? ¿Cómo es este Mayweather? Arrinconó el otro día a un chinito que poco más lo desarma. No hace eso Dios. Dios no quiere pelear en igualdad de condiciones contigo, porque tú no estás en las mismas condiciones que Dios. Tú necesitas misericordia y Dios te vence manifestando sus misericordias sobre tu vida. ¿Por qué Jacob fue justificado? ¿Por qué Dios le cambió el nombre y dejó de llamarse suplantador para ser llamado aquel que lucha con Dios y le vence? Tú puedes vencer a Dios cuando Dios te vence a ti primero y Él manifiesta el Evangelio en tu vida, la gracia de Dios en ti, para que aquel que no pueda, para aquel que no debería de merecer, merezca. ¿Tú crees que tú y yo merecemos la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Hay alguien aquí que puede decir de sí mismo eso? Dios no te bendice por lo que tú haces. Dios te bendice porque te ama. Y aun haciendo cosas incorrectas en tu vida, Dios te sigue amando igual. ¿Hasta dónde? No sé hasta dónde es la misericordia de Dios. Pero Dios no desata su ira sobre nosotros cuando hacemos lo malo. Normalmente Él tiene paciencia con nosotros. Muestra su misericordia en nuestra vida. Nos lleva a esa cruz como llevó a Jacob, a ese vado de Jacob. ¿Para qué? Para quebrantarlo, para desconyuntar su muslo. Llegó allí atlético y salió de allí parapléjico de aquel lugar, quebrantado en su corazón. ¿Con qué propósito? ¿Tú crees que Dios no tiene algún propósito que desconozcamos esas cosas? No, Dios tiene un solo propósito: reconciliarnos con Él y con aquellos que hay enemistad en nuestra vida. ¿Qué hizo Jacob? Se enfrentó a Esaú, su máximo rival. Su peor pesadilla, la de Jacob, era ese día, en aquel momento. Y él sabía que por sí mismo no podía apaciguar la sed de venganza de Esaú. ¿Tú crees que después de tantos años Esaú, no convertido, lleno de ira y de enojo, te imaginas lo que saldría por su boca, los pensamientos que tendría? Estaría esperando ese día como el día más importante en su vida. ¿Para qué? Para matar a su hermano. ¿Cómo tú puedes lograr que eso no ocurriese? Hace unos años atrás me ocurrió una experiencia en el penal de Tacombu. Estaba predicando sobre el perdón. Compartí la palabra, hice un llamado, salió gente, oramos, tal. Y después de que acabó el culto, vino una persona y me dice, textual, palabras como te estoy diciendo: mira, antes de entrar en el culto, había dado la orden de mandar matar a una persona que me había herido tanto, me había hecho tanto daño en mi vida, que ya había provisto lo necesario para matarlo. Pero he escuchado la predicación del culto en esta mañana y Dios ha quebrantado mi corazón. Y ahora voy a perdonar por lo mucho que me ha sido perdonado a mí. Fíjate tú, fíjate tú, fíjate. ¿Cómo Dios iba a resolver el problema de Jacob y Esaú? ¿Cómo Dios resuelve los problemas que tenemos en nuestra vida? ¿Qué terapia? La medicina del cielo. Quebrantar nuestra vida para acercarnos con nada en nuestras manos, sin excusas en nuestra vida. ¿Tú crees que había alguna excusa en Jacob que pudiera detener la espada de Esaú? No. Jacob se había ganado la muerte, el destierro, el odio de su familia y de su hermano de manera inapelable. Solo el Evangelio podía transformar esa realidad. Solo la experiencia de vivir a Cristo en nuestra vida puede hacer caer los muros que nos separan de aquellos
que no podemos amar, no podemos perdonar. ¿Hay algún muro al que tengas tú que derribar en esta mañana? ¿Hay alguna enemistad que perdura en tu vida? Fíjate, todavía hay momento para que el Evangelio pueda romper con el amor de Cristo y podamos perdonar para ser perdonados. No es por fuerza, es por la manifestación del Evangelio en nuestra vida. Quebrantar el corazón es bueno, es muy bueno para nuestra vida. Jacob tuvo 12 hijos. Solo voy a hablar de uno, de José. Dios no financió el desastre de la vida de José. Dios no financió su fracaso. A veces Dios no financia tu fracaso. Dios permite que su voluntad se cumpla en ti. José era el menor de 12 hijos. Jacob lo tuvo en su vejez, dice la palabra. Génesis 37. Es una historia linda para que tú la leas. Le hizo una túnica de colores. Era su hijo, el último. Y era un hijo amado, especialmente amado por él. Era tan torpe Jacob que le hizo una túnica de colores para recordarle a todo el mundo que ese era su hijo amado. Y era más amado que el resto de los hermanos. Imagínate tú el conflicto que se genera cuando en una familia, yo tengo 11 hijos. Imagínate a ti que me da a mí por vestir o regalar o no sé qué a una de mis hijas o mis hijos más que a otro y no se lo digo, pero se lo hago saber de esa manera. No sabéis lo que es mi vida, mejor no voy a contaros. ¿Te imaginas tú a Jacob diciéndole a sus 11 hijos, el de la túnica de colores, este es mi especial tesoro, es mi amado, este es mi hijo, el que he tenido en mi vejez? Yo me imagino la reacción de los otros 11. La única reacción posible sin Cristo es hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Le hicieron la vida imposible. A veces, yo pensaba esta mañana, a veces tenemos sueños en nuestra vida que, tal y como se desarrollan y vemos su cumplimiento en nuestra vida, son una pesadilla. ¿Tú te imaginas los sueños que tenía José? José tenía sueños en los cuales él se veía por encima de sus hermanos. Y no solo soñaba, sino que se lo decía. Tenía cierta arrogancia porteña, le voy a añadir yo, o española, al asunto. No voy a decir brasileña porque Brasil es el país más grande del mundo, entonces no hay nada que decir. ¿Tú te imaginas los sueños de este soñador que le iba diciendo a sus hermanos, tú vas a estar bajo mi autoridad? No solo decía a los hermanos, sino a sus padres. Le dijo a Jacob y a Rebeca que un día se iban a postrar delante de él. Claro, eso provocó pues lo que provocó. La primera vez que el padre mandó a José en busca de sus hermanos a una tierra lejana para saber cómo estaban, sus hermanos tomaron revancha del soñador. Ahí lo vieron de lejos, dice la palabra. Y no vieron al hermano. ¿A quién vieron? Al soñador. Ahora, la peor pesadilla de José fue ver sus sueños hechos realidad. Porque para lograr llegar a ese punto culminante en su vida, tuvo la peor de las experiencias y las aflicciones que ningún ser humano pueda resistir. Yo digo a veces, yo no quiero soñar. Porque si el desarrollo de ese sueño para lograr conseguir aquello que quiero o aquello que Dios me reveló, voy a pasar esas cosas, mejor no sueño. Píldora para dormir
y me desconecto. Pero ¿sabes lo que pasa con los evangélicos? Soñamos mucho. Ese es el problema. Ahí tengo tanto para decirte, querido. Los evangélicos, yo soy evangélico, soñamos con que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Se llena la boca de orgullo porque Dios nos ha elegido a nosotros. Tú vas a ser profeta, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, yo no le diría eso a nadie. Lo vas a meter en un lío al chaval. Le vas a provocar algún conflicto mayor del que ya tiene. Que se cree algo. A veces alimentamos más las expectativas de aquello que no somos para nunca lograr ser aquello que queremos ser. Porque no lo lograrás nunca por ti mismo. Y ahí venía el soñador buscando a sus hermanos. Yo esta mañana he notado como 12 pasos que ocurrieron en la vida de José hasta llegar a ser gobernador de Faraón. Porque en verdad los sueños eran reales. En verdad Dios estaba encima de la vida de José. Ahora, para que eso ocurriese, para que eso se hiciese realidad en su vida, nunca jamás imaginó José que hubiera tenido que pasar por semejantes aflicciones, angustias, desesperos, desamparos. ¡Qué terrible! Lo primero que hicieron los hermanos, lo quisieron matar. Matémoslo. Y otro que era un poco más tranquilo, no lo matemos, tirémoslo en una cisterna. No, matemos un animal, impregnemos la túnica de colores, la dichosa túnica de colores de sangre para llevarse a nuestro padre, y no inculparnos nosotros, sino que una fiera. Porque claro, el padre los podía inculpar, el padre sabía que había rencor entre ellos. ¿Tú crees que eso se puede esconder cuando hay una diferencia entre dos? No se esconde. Eso sale a la luz todos los días. El padre sabía. Ahora no sé yo por qué el padre lo mandó solo al hijo allí, pero bueno, todo tiene su propósito. Acabó no en la cisterna, acabó vendido a una caravana de ismaelitas que pasaban por allí. ¿Te imaginas? Al destierro con enemigos de su propio pueblo. Dios lo puso en manos de sus peores enemigos. Toma esa. A mí, al ungido, al de los sueños. No solo eso, sino que luego fue vendido como esclavo. Aquel que iba a ser rey y gobernador, termina como esclavo. El primer episodio de acoso sexual ya ocurrió en la Biblia hace mucho tiempo. Ahí vemos a la esposa de Potifar, que debía de ser un demonio, no sé si era un demonio, pero bueno, era una Cleopatra o una mujer difícil que quería conseguir sexo y acosó a José de tal manera que José tuvo que escapar huyendo. No es que se paró a mirarla y dijo, el Señor me va a ayudar en esta conflicto. No. Ya vio el asunto tan difícil que rajó. Porque si se hubiera quedado allí, le hubiera concedido el deseo a ella. Y su deseo no era suyo. El deseo de José era de Dios. Por eso Dios le libró allí. ¿Tú crees que cuando tú vas con tus deseos en una prueba, estás perdido? Si tú no decides guardarte en santidad en tu vida y das lugar al diablo, el diablo va a aprovechar tu debilidad. ¿Para qué? Para provocar la tentación en tu vida. Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por nadie. Las tentaciones en nuestra vida vienen ¿de dónde? De aquí. No, de la camisa no, de dentro de la camisa. No es de la billetera, es del corazón. Y José acabó acabó encarcelado en una cárcel.
se echó 2 compañeros, un copero y un panadero, los cuales habían caído en desgracia delante del rey, y como no pudieron interpretar un sueño, andaban divagando en su mente cómo harían para salir de allí. ¿Y de quién se aprovecharon? Del infeliz de José. Porque José podía interpretar los sueños. Él era soñador, ¿recuerdas? No tomaba píldoras para soñar. Él tenía revelación del Espíritu en su vida y sabía discernir las cosas. ¿Qué hicieron estos buenos amigos? Le dijeron: si salimos de aquí, del primero que nos vamos a acordar es de ti, José, porque tú nos has ayudado a salir de aquí. ¿Qué hicieron? De nuevo se olvidaron de él. Alguno puede decir: Dios me olvidó en esta mazmorra. Dios me olvidó, se olvidó de mí. De los sueños que Él me había dado ya no quedan ni las cenizas. Porque, ¿sabes? No podemos vivir de sueños. Tenemos que vivir de Cristo en nuestra vida. Los sueños van y vienen. Los sueños no son el refugio de las expectativas de nuestra vida. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, que vino uno, me puso las manos: tú vas a ser no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo no me enteraba de nada. Y uno que estaba al lado mío dice: ese te acaba de echar una maldición. Digo: ¿por qué? Digo: porque te está profetizando que viene a tu vida un gran quebrantamiento para poder cumplir esas cosas que te está diciendo. Digo: no quiero eso. Yo quiero vivir el Evangelio, disfrutar del Evangelio, sin aflicciones, sin luchas. Pero no era ese mi camino. Como ves, no ha sido mi camino ese. Y acabó José en aquella cárcel, sin amigos, porque los que decían ser amigos se olvidaron de él. Yo no sé si te ha pasado a ti eso alguna vez. ¿Alguna vez has notado en tu vida que Dios no está cerca? Parece que todo el mundo se olvidó de ti. Sufres aflicciones en soledad. No hay nada que te salga bien. A pesar de que en tu corazón tienes el deseo de hacer el bien, hay un deseo mayor a tu lado que te lleva a hacer lo malo. O haciendo lo bueno, termina saliendo lo malo. Cuando los hermanos de José vinieron de la tierra de Canaán a Egipto, y venían llenos de hambre, de miseria en su vida, el padre Jacob los había enviado para poder comprar sustento. ¿Y quién estaba allí? José, sentado en el trono al lado de Faraón. Alguno diría: vaya oportunidad que tengo ahora. A estos hermanos míos que me han hecho la vida imposible. Ahí tenía el currículum de incidencias en su vida personal, o esto, aquello, preparado para... Pero los sueños que tenía José no eran para ser feliz él. Escucha esto: los sueños de José no eran para ser feliz él, sino para hacer feliz a otros. Él dio de comer a millones de personas, a sus propios hermanos, a su propia familia. Dios le levantó como un hombre de bien y transformó las vidas de miles de personas. Él salvó miles de vidas de personas, porque los sueños que había en su vida no los tuvo para él, sino que fue una oportunidad en su vida para hacer feliz a los demás. Y José tenía ese corazón. José es el corazón de Cristo. José es un símbolo de Cristo, es una imagen de Cristo. Azotado y herido por nuestros pecados, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Algunos dicen: yo quiero ser como Cristo. Espera, varón de dolores, experimentado en quebrantos, azotado, escupido. ¿Todavía quieres ser como Cristo? Hay más. Y ahí estaba José con sus hermanos.
Después de varias idas y vueltas, les hizo traer un hermano, dejarlo en caución. Secuestró a un hermano para que vinieran el resto. Hizo ahí una carambola solamente con un propósito: para decirles a sus hermanos: no tengo nada contra vosotros. Todo lo que ha ocurrido en mi vida no ha sido porque lo habéis provocado vosotros, sino porque hay un Dios encima del cielo, que Él tiene control de todas las cosas. Y si estoy sentado en este lugar, a pesar de las aflicciones que he pasado en mi vida, ha sido porque Dios tiene un propósito en mi vida. Y ese propósito en mi vida es compartir el Evangelio con vosotros. Cuando Él se mostró así a sus hermanos llegaron allí y estaban llenos de culpa y de vergüenza. ¿Cómo iban a presentarse delante de su hermano al que habían vendido como un esclavo? Al que le habían menospreciado. Habían hecho infeliz a su padre todo el tiempo que estuvo separado de él. Jacob nunca volvió a ser el mismo. Como ningún padre vuelve a ser el mismo cuando pierde un hijo. No vuelves a ser el mismo. Dice la palabra de Dios que los lloros se oían hasta en la casa de Faraón. ¿Te imaginas el gozo, la alegría que el Evangelio trajo a las vidas de aquellas personas en aquel día? Esos hermanos enfrentados, heridos los unos con los otros, llenos de culpa y remordimiento los que lo habían vendido, y el que había sido herido lleno de ira y de enojo. ¿Cómo Dios puede salvar una situación de esa? El Evangelio. Porque en este Evangelio hay restauración para las vidas de las personas. En este Evangelio hay posibilidad del que ha sido herido puede perdonar y ser perdonado. En este Evangelio hay amor que sobreabunda del cielo para con nuestras vidas. Y lloraron y lloraron. Y era tal el lloro que hasta Faraón recibió la noticia de los lloros de los hermanos de José y de José. Y se gozaron y se perdonaron los unos a los otros. Y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Ay, amigo, yo quiero ese Evangelio para mi vida. Yo quiero el Evangelio que el padre del hijo pródigo puede perdonar al hijo que se ha marchado, que lo ha disgustado, que lo ha incomodado, que lo ha avergonzado. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y la oportunidad que Dios nos da a ti y a mí es de que ese Evangelio esté en nuestra vida y podamos compartirlos con los que están con nosotros. Ningún sueño te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es hacer feliz a las vidas de las personas que están contigo. Tú mira los sueños de José. Para él esos sueños fueron una pesadilla, sin duda alguna. Llegar a ese punto en su vida solo fue una pesadilla que nunca hubiera querido recordar. Pero le dio la oportunidad de manifestar que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que limpia las vidas, que hay un Dios que restaura las relaciones entre nosotros, que no está todo perdido. Yo le decía el otro día a un hermano, no está todo perdido en tu situación. Tienes a Jesús. Búscale, clámale. Porque no hay nada imposible que Dios no pueda hacer en nuestras vidas. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no quiera hacer si se lo pedimos. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Me alargué mucho. Me quedó Pedro en el tintero para otro día. Qué triste es que vivamos en esa maldita religión y no vivamos en el gozo del Evangelio en nuestra vida, dando oportunidad a aquellos que perdieron la oportunidad. Muchas veces las oportunidades que reciben las personas son las oportunidades que tú les das. Cuando veas llegar a un chico a la primera fase nuevo, y aunque haya venido 17 veces, recuerda
que todavía hay una oportunidad más para Él y para ti. Para ti, demostrar el Evangelio que habiendo en tu vida, puede haberla en la suya. No hay persona irresistible. No hay persona que diga que no quiera, que no pueda. Porque nosotros ni queremos ni podemos. Porque el que quiere y puede es el Señor. Y Él puede revelarse a tu vida sin tú querer, sin tú buscarlo. Porque es un Dios que busca al que está perdido. Es un Dios que encuentra al perdido. Había que buscar a la oveja perdida, pero el buen pastor sabía dónde estaba. No perdió el tiempo dando vueltas. No fue de iglesia en iglesia. Sabía dónde estaba y Él mismo fue a buscarla. No mandó a otro, fue Él mismo a buscarla. Porque Dios no da a nadie por perdido, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hace unos años atrás me sentía muy decepcionado conmigo mismo. A veces los errores en nuestra vida pesan más que cualquiera de las virtudes que podamos mostrar a los demás. Y Dios me dijo: hijo mío, yo no tengo ni tendré, ni he tenido ninguna expectativa contigo. Yo ya sé quién eres. Yo ya sé que vas a fallar. Por eso jamás estaré decepcionado contigo, sino que te ofrezco mi amor y mi amistad para que me conozcas y no hagas de tus fracasos mis fracasos, porque yo no he fracasado, dice Jesús. Dios nunca está decepcionado con nosotros. A veces nos culpamos y culpamos y culpamos. El camino no es que te culpes. El camino es que dejes que aquel que fue culpado por tus pecados tome tus culpas para que ya no sean tuyas, sino tus culpas son sus culpas, las que Él toma en su vida. No te ilusiones contigo mismo. Deja que Dios obre en tu vida y verás cosas grandes en tu vida. Lo grande que es Él y lo pequeños que somos nosotros. Amén, hermanos.